en la patología y las consecuencias del pecado. Cómo el pecado impactó a la humanidad, sus implicaciones, su carácter, todas estas cosas. Entonces primero tenemos el origen, las causas que detonaron la caída, que llevaron a la humanidad a la caída. Luego nos vamos a hablar acerca del carácter o la patología y esas formas de rebelión que tenemos los seres humanos en el pecado. Los síntomas, el impacto destructivo antes de la muerte física. Sabemos que la consecuencia principal del pecado es la muerte, pero antes de esto también hay otras características acerca de esa condición. Y el estado terminal, esa ramificación o las formas de muerte que nosotros podemos ver a partir de la Biblia. ¿Listo? Entonces, hay un grado de intencionalidad, hay unos niveles, una gradación acerca de los pecados. Nosotros no estamos de acuerdo con los católicos que hacen una lista de pecados veniales, mortales, este tipo de pecados. No estamos de acuerdo con esa consideración, pero sí creemos que hay pecados que tienen un nivel de gravedad mayor. Todos son dignos de castigo, de condenación. Todos merecen la paga del pecado, pero no todos ellos son igual de graves y vamos a hablar un poco de eso. Lo primero es esa ignorancia. Y no estamos hablando de una ignorancia de, ay, pobrecitos, no sabían que pecaban. No, estamos hablando de una ignorancia intencional. Es decir, un rechazo de considerar la verdad de Dios. Entonces, cuando usted le predica a alguien, le habla a alguien, usted como castillero llega a anunciar el evangelio a alguna persona y esa persona tal vez ya habiendo escuchado varias veces ese mensaje, o de pronto usted no le cayó mal porque no le gusta cómo iba vestido o la razón que sea, simplemente ignoró considerar lo que usted estaba diciendo. Como, mira, no sé qué me estás diciendo, pero no me importa. Eso es la ignorancia intencional. Esa es una de las causas del pecado. Es una de las cosas que provoca pecado. Las personas rechazan pensar siquiera en la verdad de Dios. Descarriarse es una progresión de errores. Entonces, como ejemplo puntual tenemos hermanos como los que se han ido de la iglesia, por ejemplo. Entonces, por alguna razón puntual se fueron y cometieron ese error, pero a raíz de ese error se vinieron muchos más y los vemos alejados totalmente de Dios. Entonces, eso es descarriarse como tal, no solo irse de la iglesia, sino una serie de errores a consecuencia de uno inicial. ¿Listo? Y la desobediencia. La desobediencia es un rechazo empecinado y consciente a la voluntad de Dios. Es transgredir la palabra de Dios deliberadamente. Es decir, a mí me importa un pepino lo que diga la palabra de Dios con respecto a esto, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es desobediencia. ¿Listo? Entonces, la transgresión tiene muchas formas de ser evaluada. ¿Listo? Términos bíblicos para uno, el más común es errar al blanco. Es el que más menciona la Biblia, es la traducción más directa acerca del pecado. Y su definición es no alcanzar el nivel de justicia requerido por Dios. No es no alcanzar porque pobrecito no alcanzó, le hizo falta, no. Es de manera voluntaria tomar una decisión moral que va en contra de Dios. ¿Listo? A eso se refiere errar en el blanco. Otro término utilizado es infracción. Infringir directamente la ley de Dios y pretender con actos externos no hacerlo. El ejemplo más puntual de esto es el que el Señor Jesucristo tenía con los fariseos. Entonces ellos pretendían con actos externos cumplir la ley de Dios, pero rompían la ley en su base, en su fundamento, y eso es infringir la ley. Acá se le clasifica como hipocresía estructural. Otro término, la injusticia, tratar a otros sin equidad. Esto es, en palabras técnicas colombianas, la corrupción. Cuando no se trata a una persona de manera equitativa, cuando los intereses o el bienestar de ciertas personas está considerado o se pone a juicio en base a los intereses personales de alguien. No me conviene porque es que el otro me botó la liga, me dio la plata y eso me sirve más que ayudarle a él. Indiferencia a la necesidad ajena. Otro término, rebelión.
acciones en contra de Dios de manera directa, es un desafío a la autoridad. Se puede clasificar como nosotros entendemos la terquedad, un corazón duro, que no ablanda, que Dios le dice y le dice y le dice y le dice y no cambia, continúa persistiendo en su error. Esto es rebelión. La lujuria, esto es muy interesante porque ese mismo término se utiliza en algunas partes, en su gran minoría, se utiliza también para deseos positivos, el término que se utiliza para traducir lujuria. Pero en su gran extensión a través de la Biblia se refiere a deseos incontrolables de hacer el mal, de hacer algo malo, ese deseo de cometer el error de siempre. El siguiente es la malicia. Entonces, la malicia es la maldad, a eso se refiere directamente la malicia. Y no se trata simplemente, porque también se trata de actos, pero va mucho más allá, y se trata de la intención que hay en los actos. Yo puedo hacer una buena obra externa, como hablábamos acerca de la infracción, pero por dentro realmente tengo una mala motivación para hacer lo que estoy haciendo. Eso también es pecado y es considerado malicia. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca del impacto que tiene el pecado, y uno de ellos es la impiedad. Entonces, una de las características de una persona que está en pecado es que hay ausencia de paz de Dios en él. Está inquieto, ansioso, vive preocupado todo el tiempo, depresión. Este tipo de cosas son efectos del pecado. ¿Ustedes creen que la depresión hace parte del diseño original de Dios? ¿No? ¿O la ansiedad? Por supuesto que no. Eso es a causa del pecado. Y eso a veces lo provoca en el pecado. Otra cosa es la culpa subjetiva. La culpa subjetiva es la sensación de culpa. Me siento culpable por esto. Le pasó a otra persona, de pronto yo fui un actor indirecto de la situación, me siento culpable, me siento mal por lo que está pasando. Otra cosa es la maldad, y es un estado de incapacidad de hacer el bien de manera genuina. Esto es muy importante. La maldad está en todo el ser humano que no ha sido redimido. Kevin, ¿cómo así? ¿No hay personas buenas que no han sido redimidas? Imposible. Dentro de la teología que nosotros evaluamos, no es posible que una persona que no haya sido redimida no sea buena. Le es imposible hacer el bien, no puede hacer el bien de manera genuina, porque el único que otorga la capacidad de hacer el bien, es decir, de hacer la voluntad de Dios, es Dios por medio del proceso de redención. Lo que hacen los pecadores cuando intentan hacer el bien es simplemente eso, simular el bien, pero detrás de eso siempre tienen otro tipo de intención. Entonces estaríamos hablando en ese orden de malicia. La culpa objetiva, es decir, la realidad jurídica de que es culpable. Una cosa es la culpa subjetiva, yo me siento culpable, y otra cosa es la culpa objetiva, yo soy culpable. Hay personas que pueden sentirse culpables y no serlo de manera objetiva, como hay personas que pueden ser culpables y no se sienten culpables. Hay pecadores que no se sienten culpables, que no tienen sensación de culpa, pero eso no significa que de manera objetiva no lo sean. ¿Listo? Consecuencias terrenales. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, sabemos que la Biblia nos dice que muchas de estas cosas en varias ocasiones son por culpa del pecado, pero no significa que todo problema, toda enfermedad, toda situación difícil sea a raíz del pecado. Es en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces, la muerte. Hay 3 tipos de muertes dentro de nuestra consideración como cristianos. Entonces tenemos la muerte espiritual, el estado por defecto del pecador antes de conocer la obra de Cristo, antes de aceptar la obra de Cristo en sí, que él haga ese proceso de restauración. Entonces, la persona no conoce de Dios, está muerta espiritualmente. Y la otra es la muerte física. ¿Qué ocurre cuando hay una persona con muerte espiritual cae en muerte física? Va a muerte eterna. La muerte eterna es la total separación de Dios y el castigo eterno, ¿no? El distanciamiento definitivo de Dios, su bondad, su paz y su gozo. Eso ocurre cuando una persona en muerte espiritual cae en muerte eterna.
cuando cae en muerte física, termina en muerte eterna. Pero cuando una persona en muerte espiritual es restaurada por Dios por medio de la salvación, Jesucristo interviene, entonces tiene vida eterna. ¿Listo? No está dentro de la categoría porque estamos hablando de una muerte. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, esto es importante dentro de lo que nosotros hacemos de manera especial. Toda aquella persona que continúe en muerte espiritual y nosotros no le anunciamos el mensaje, resulta en muerte eterna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la muerte espiritual? La muerte espiritual es un distanciamiento de Dios, pero es un distanciamiento de Dios provocado por sí mismo. No se trata de que Dios lo tortura, ¿sí? De que Dios es el que lo castiga por no haberlo aceptado. Se trata de un castigo que Él mismo se impone. Es una consecuencia que Él mismo busca porque decidió rechazar la bondad y la luz de Dios. ¿Listo? El pecador continuamente busca escapar de esta realidad. Constantemente las personas que rechazan a Dios y rechazan el Evangelio escapan de esta realidad y piensan en un montón de cosas. Pero en sus conciencias esto sigue retumbando, así como seguramente en ustedes antes de conocer del Señor. Entonces, otra de las cosas es que rechazan esa verdad, huyen de ella pero la rechazan, buscan refutarla, están en contra de ella y se argumentan de todas las formas posibles para atacar esa verdad. ¿Listo? Ignoran la advertencia del castigo inminente y si no aceptan en algún momento esta verdad, pues caerán en esa consecuencia. Entonces, como les decía, esto es una tortura autoinfligida. Ellos toman la decisión de recibir ese castigo. No lo hace Dios. Ese concepto es muy importante de resaltar, de tener en cuenta. Listo, entonces, el ciclo de la vida de la rebelión. Paso número 1, la causa. Empieza con una ignorancia intencional. No me interesa considerar la verdad de Dios. Lo siguiente, se manifiesta en pecado, se manifiesta en errores, en descarriarse, todo lo que hablamos con respecto a eso. Luego esto produce impiedad, produce maldad, incapacidad de hacer el bien. Y por último, muerte eterna. Entonces, ese ciclo del pecado solamente es posible romperse por medio de la salvación, por medio de la redención del Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, creo que esa es la última. Entonces, gracias.